Queridos hermanos, estamos nuevamente reunidos para poder escudriñar un poco más en la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre dos palabras que son convencido y convertido, y vamos a ver que, aunque aparentemente parecen tener un significado similar, tienen una diferencia, pero muy, muy marcada, sobre todo cuando hablamos en la vida cristiana. Antes de desarrollar nuestro tema, vamos a hacer una oración para lo cual les pido que cerremos los ojos e inclinemos la cabecita como señal de respeto a nuestro Padre. Padre bendito, Señor, quiero darte las gracias, papito lindo, porque pues me permites nuevamente poder dirigirme a tu pueblo, Señor. Gracias por este privilegio, Padre bendito. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo guiándome para que todo lo que vaya a decir, Señor, sea tu palabra y no palabra de hombre. También quiero agradecerte por la vida de los hermanos que me están escuchando, Señor. Gracias por sus vidas, porque están poniendo de su tiempo para poder escuchar de tu palabra, Señor, para poder aprender más de ti, papacito lindo. Te pido, bendigas la vida de cada uno de ellos, de sus hogares, de sus hijos, Señor. Gracias, papacito lindo. Te lo pido en el nombre de tu Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El tema que vamos a hablar, le he puesto como título, ¿estás convencido y convertido? Y para esto vamos a empezar eh, revisando la definición de estas palabras según el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a ver, convencer. La palabra convencer significa incitar, mover con razones a alguien o hacer, perdón, o hacer algo o a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Probar algo de manera que racionalmente no se puede negar. También significa llegar a saber o creer algo con firmeza o ser persuadido de una cosa. En esta definición, hermanos, me interesa que pongamos atención a estas dos palabras, ¿no? En la primera definición, razones, y racionalmente en la segunda definición. Ya vamos a ver por qué. Y la palabra convertir significa hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Ganar a alguien para que profese una religión o la practique, eso desde un punto de vista religioso. En esta definición de convertir, lo que nos interesa es transformarse. O sea, convertir significa transformarse. Muy bien. Bien. Entonces, para empezar a desarrollar nuestro tema, nos vamos a hacer una pregunta, o nos vamos a hacer preguntas, ¿no? Hermano, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree que Jesucristo fue enviado para nuestra salvación? ¿Usted cree que los pecados nos condenan? ¿Usted cree que la palabra de Dios es la verdad y nada más que la verdad? Pues yo creo que como cristianos todos vamos a responder que sí, ¿no es cierto? Todos vamos a estar convencidos de esto. Pero, ¿por qué estamos convencidos? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a estar convencidos de esto que estamos diciendo? Pues podemos justificar de muchas formas, ¿no? Podemos decir que es nuestra fe, podemos decir que estamos convencidos porque sabemos que Jesús ha existido debido a que existen pruebas arqueológicas históricamente. Podemos decir que estamos convencidos de esto porque vemos que la palabra de Dios se va cumpliendo, todo lo que se dijo se va cumpliendo con el paso del tiempo. Es decir, podemos encontrar muchas justificaciones para sustentar nuestro convencimiento. Este tipo de convencimiento, hermanos, es debido a razonamientos que vamos a hacer, ¿no? Por eso decíamos que deberíamos prestar atención cuando hablábamos de las definiciones de convencer,
que dice, es racionalmente lo hacemos. Entonces, existen razones, existen ideas razonables que hacen que estas afirmaciones nosotros las tomemos como verdad, ¿no es cierto? Entonces, pero este convencimiento, esta forma de justificar las cosas que se hace racionalmente, vemos que son superficiales, ¿no? Lo hacemos de una forma intelectual, pero no es práctico, ¿no? O es muy poco práctico. ¿Por qué? Porque podemos o no podemos aplicar en nuestra vida lo que puede o no puede producir cambios en nuestra forma de ser. Pues muchos en el mundo estamos convencidos de que Dios existe. Estamos convencidos de que debemos adorarle. Y estamos convencidos de que necesitamos salvación y que el pecado nos condena. Pero vamos a ver en su palabra que también los demonios creen en Dios y que tiemblan además, ¿no? Esto lo vamos a ver en Santiago, en Santiago 2:19, que dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, esta, este convencimiento que nosotros tenemos, habitualmente es un consentimiento, un convencimiento que no produce dolor, es fácil. Vamos a ver a diferencia del convertirse, sí es a través de, a veces con dolor. Entonces, este convencimiento viene debido a argumentos que nosotros podemos encontrar y hace que podamos ser fácilmente convencidos, ¿no es cierto? Esta forma intelectual y superficial que generalmente no va a cambiar nuestras vidas es la forma en la que el convencimiento hace nuestras vidas, ¿no? Entonces, podemos cambiar o no a través del convencimiento. Podemos estar, eh, nuestra convicción puede estar bien sustentada, pero el momento de aplicarlo en nuestra vida, vamos a ver que algunas cosas de este convencimiento vamos a aplicarlas y otras no las vamos a aplicar y eso va a ser de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Algunas cosas las tomamos, otras no, aunque nuestras convicciones estén, entre comillas, firmes, ¿no es cierto? Entonces, esta forma de, de convencimiento encontramos en algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, hablemos de Judas Iscariote, ¿no es cierto? Judas Iscariote, que fue discípulo de Jesús, estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, estaba convencido de que había venido para salvación y remisión de pecados, pero él amaba más el dinero, ¿no es cierto? Este convencimiento, aún estando al lado de Jesús, no hizo que se convirtiera. Entonces, a pesar de que sabía cuál era la función de Jesús en ese momento, él no había sido convertido y seguía amando más al dinero que a Jesús. Por eso lo traiciona por unas cuantas monedas de plata, ¿no es cierto? Existen otros ejemplos, por ejemplo, en Juan, vamos a ver, Juan 12, versículos 41 al 43. Esto es en el contexto cuando Jesús hablaba con los fariseos en las sinagogas, ¿no? Y les explicaba sobre lo que Isaías había escrito, ¿no? Estaba escrito sobre las profecías de Isaías y hablaba de las grandezas que Dios había hecho y que los planes que tenía, ¿no? Entonces comentaba esto con los fariseos y decía, Juan relata, ¿no? Que cuando Isaías dijo esto, perdón, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, ¿no? El 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesús, porque él era el que estaba hablando, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces vemos aquí que estos gobernantes, a pesar de que sabían que Jesús estaba hablando con la verdad, tenían temor de admitirlo. ¿Por qué?
por miedo a que los fariseos los saquen de la sinagoga, porque ellos no estaban de acuerdo con muchas cosas que Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto? Entonces, sabían, ¿no? Estaban seguros de que Jesús estaba hablando con la verdad, pero esto no hacía que sus vidas se transformen, que admitan que Jesús estaba diciendo la verdad, ¿no es cierto? Entonces, por miedo a ser expulsados, ¿no? Daban más gloria, dice, a los hombres que a Dios, ¿no es cierto? Entonces, no hay una conversión, hay una convicción, pero no hay conversión, ¿no es cierto? Entonces, también vamos a ver en otro versículo, Hechos del 26, el capítulo 26, 24, 29. El contexto de este versículo es cuando Saulo, Pablo, después de que había sido convertido en el camino hacia Damasco, que estaba yendo persiguiendo a cristianos, ¿no? Se le aparece Jesús y bueno, es convertido. eh, Pablo es convertido. Entonces, él, después de esta conversión, primero en Damasco, después en Jerusalén, empieza a hablar sobre las cosas que Jesús le había dicho, ¿no? Y entre estas cosas, él decía que Jesús había resucitado, ¿no? Que no es que su cuerpo había desaparecido simplemente, sino que había resucitado. Y los fariseos, lógicamente, no estaban de acuerdo con él y pues intentaban matarlo. Entonces, para no ser matado por los fariseos, Pablo acude a las leyes romanas, ¿no? Y bueno, en una serie de cosas que van sucediendo, llega a- a- cuando Festo estaba como gobernador, ¿no es cierto? Festo lo lleva para salvarlo de la muerte de las manos de los judíos, lo lleva a Cesarea, donde también se encontraba el rey Agripa. Entonces, le presenta al rey Agripa, Festo le presenta a Pablo al rey Agripa en una reunión para que Pablo justifique su inocencia, ¿no es cierto? Y bueno, relata esto que le pasó y el versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, hablaba de Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, hablaba del rey Agripa que estaba ahí, ¿no? Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Lógicamente todas las cosas que habían pasado no habían sido escondidas, no habían sido transmitidas por cuchicheos, ¿no? Sino que toda la gente sabía sobre las cosas que habían pasado en relación a Jesús, ¿no? Entonces, dice el 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le pregunta Pablo al rey Agripa. Y él mismo contesta, ¿no? Dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, pues estaba encadenado. Entonces, a pesar de que el rey Agripa se había enterado que las cosas que decía Pablo eran verdad, ¿no es cierto? Estaba seguro que no estaba mintiendo, no estaba hablando cosas que no eran ciertas, ¿no? Le dice, por poco me persuades a hacer, casi me convences. O sea, pero esto lo dice ¿por qué? Porque lo que había escuchado, ¿no es cierto?, no hace que transforme su vida del rey Agripa, ¿no es cierto? Por eso dice, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, estos ejemplos, hermanos, nos hacen ver la diferencia de lo que es una persona convencida y una persona convertida, ¿no es cierto? Vamos a ver otros pasajes de la Biblia para poder entender mejor cómo es una persona convencida y cómo es una persona convertida. ¿Ya? Y para esto vamos a ir a Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:20. Dice, Jesús dice,
¿no? Jesús mismo habla, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me oye, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, entonces vemos aquí que Jesús quiere entrar en el corazón de las personas para salvación. El convencido permite que Jesús entre en su corazón, pero no permite que actúe en las varias áreas de su vida. Va a permitir que le cambien algunas cosas y en otras no. Eso es lo que hace el convencido. En cambio, el convertido es una persona que abre las puertas de su corazón, las abre de par en par, permite que Jesús entre en su vida y no le esconde nada, deja que Jesús actúe en todas las áreas de su vida, permite que sea cambiado. ¿Para qué? Para que pueda vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la diferencia entre un convencido y un convertido. Vamos a ver un otro ejemplo. Mateo 15:8 dice, este pueblo, también Jesús haciendo eh, mención a lo que había dicho Isaías sobre el pueblo de Israel, dice, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una persona que está convencida sabe que debe honrar a Dios, sabe que debe adorar a Dios, pero solo lo hace de labios, es decir, no lo lleva a la práctica, ¿no? Solo habla, pero su vida es una cosa diferente a lo que está diciendo. No hay evidencia de que esta persona esté convencido, eh, demuestre la adoración, la honra a Dios. En cambio, el convertido sabe que debe adorar a Dios y lo hace en espíritu y en verdad, aunque no lo logre siempre, ¿no es cierto? Pero se va a esforzar cada día para ser mejor y ser más agradable a Dios. Va a haber un esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, este es otro ejemplo en el cual nosotros vemos la diferencia entre un convencido y un convertido. Ahora, hermanos, para convertirnos, el primer paso es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que ser genuino. Si nosotros estamos conscientes de que hay muchas áreas en nuestra vida que no hemos cambiado, que no son buenas, no son agradables de Dios, tomamos conciencia de esto y nos arrepentimos y producimos un cambio en nuestra vida, entonces vamos a estar en el camino a la conversión. Pero si nosotros no renunciamos a estas cosas como el odio, el rencor, la mentira, mm, el hacer cosas paganas, en fin, y no vamos a renunciar, vamos a continuar atados, encadenados a estas malas prácticas y lógicamente vamos a quedar en convencidos y no en convertidos. Entonces, el primer paso es el arrepentirse. Vamos a ver en Hechos 3:19 que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? Lo decía Lucas, ¿no? Así que arrepentíos y convertíos, o sea, arrepiéntanse y luego conviértanse. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y para recibir las cosas buenas del Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice Lucas en Hechos 3:19. Entonces, muy importante, hermanos, que este arrepentimiento sea genuino, arrepentimiento tanto en pensamientos y actitudes, ¿no? Sentimientos, es decir, reconocer, estar conscientes de estas cosas malas y pues tener un cambio genuino. ¿Ya?
Muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay hermanos que un día entregan su vida al Señor y al día siguiente vuelven al mundo? Es muy triste ver esto. Vemos con relativa frecuencia como personas que van a la iglesia aparentemente se entregan de una forma genuina al Señor, pero al mínimo problema, a la primera dificultad, vuelven al mundo, ¿no es cierto? Es realmente triste. ¿Por qué estas personas se comportan de esta forma? Pues hermanos, estas personas son personas convencidas, pero no son personas convertidas. Por eso es que ellos constantemente caen y recaen en este tipo de situaciones. Nadie dijo que la vida cristiana es fácil. Es más, a veces, o con seguridad, una vez que nosotros seguimos a Cristo, vamos a tener pruebas y también vamos a tener tentaciones. Sabemos que las pruebas vienen del Señor y las tentaciones vienen del enemigo. Si nosotros estamos firmes en Jesús, si nuestra convicción está firme en la roca que es Jesucristo, no va a haber ni prueba ni tentación que nos haga caer. Nosotros nos vamos a mantener firmes porque sabemos y tenemos el respaldo de nuestro Señor. En cambio, el convencido no tiene sus cosas firmes en la roca que es Cristo. Por eso es que al primer problema cae y retorna a la vida mundana. ¿Ya? Vamos a ver algunas características de las personas que son convencidas y convertidas. Bien, una persona convencida es aquella persona que reconoce que Jesús es el único camino para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. También es una persona que puede estar muy inmiscuida en la iglesia, que inclusive puede ser parte de un ministerio, pero estas personas convencidas a la menor, al menor problema van a salir de la iglesia, van a volver al mundo, ¿no? Son personas que en su forma de ser, en su forma de comportarse, no transmiten, no muestran que son personas agradables a Dios. Entonces, estas señales en estas personas convencidas son las que nos hacen darnos cuenta que son personas que no han sido aún convertidas, ¿no? Una persona convencida pone sus ojos en el hombre, ¿no? Generalmente está para juzgar los errores de los hombres, ¿no? Fácilmente resalta dentro de la iglesia aquellos errores que uno puede cometer. También cuando está en una crisis, lo primero que hace es huir al mundo, ¿no es cierto? Entonces son personas que no están firmes en la roca que es Cristo, ¿no? Son personas que fácilmente un problema familiar, económico, de trabajo hace que salgan de la iglesia y vuelvan al mundo. También son personas que siempre son del montón, es decir, son personas que no se esfuerzan para crecer espiritualmente, no se esfuerzan en servir al Señor, en trabajar en la iglesia, ¿no? Por eso les considera del mundo, porque bueno, una mayoría puede ser así. Y son personas que aún tienen áreas de su vida que no han sido entregadas al Señor. Son personas que están encadenadas todavía por el odio, por la mentira, por los vicios, en fin, no han permitido que nuestro Señor entre en sus corazones y cambie todas las áreas de su vida. Una persona convertida, sin embargo, es una persona que pues transpira amor, ¿no es cierto? Es una persona que no necesita ser presentada como cristiana porque vemos en su actitud, en su forma de hablar, en su forma
de comportarse, es una persona que está viviendo agradable, de una forma agradable a Dios, ¿no? Como Dios quiere que vivamos. Entonces, su testimonio lo dice todo. Es una persona que transpira amor, ¿no? Tiene una vida de servicio a Dios. Esta persona no está tranquila si no está haciendo algo para la obra. Entonces se desespera de trabajar en la obra. Tiene una vida devocional, es una persona que eh, tiene una relación íntima con Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra. Sabe que el estudio de su palabra lo va a reafirmar más espiritualmente, lo va a acercar más a Dios y pues va a hacer que su vida sea más acorde a lo que Dios quiera. También es una persona que está firme en sus creencias, es decir, no existe problemas, no existen situaciones, no existen desiertos que hagan tambalear a esta persona. Esta persona convertida sabe que Dios está con él y que los respalda y que siempre va a salir adelante a estos problemas, ¿no? Muchas veces no es fácil, pero siempre va a salir adelante. Entonces, su convicción está firme en la roca que es Cristo, ¿no? Y es una persona que además gana a otros para Cristo. Entonces, como él sabe de las bendiciones que representa el estar convertido, el vivir una vida agradable a Dios, entonces se desespera de que aquellas personas que no lo son, pues lleguen a los pies de Cristo y puedan eh, tener todas las bendiciones que esta persona tiene, ¿no? Entonces siempre va a tratar de convertir a otras personas. Ahora, los convencidos, hermanos, los convencidos son personas que generalmente buscan culpables eh, para justificar sus, sus caídas, ¿no? Entonces, no saben que la salvación es personal, no saben que la forma de agradar a Dios es a través del conocimiento de su palabra, ¿no? Justifican y dicen que las tentaciones o las pruebas que se les presentan son algo que no pueden resistir, no pueden vencer. Y esto no es verdad, hermanos, porque en la palabra de Dios leemos, aquí en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, ¿no? Y esto es verdad, hermanos. No existe tentación a la que nosotros sí o sí tengamos que caer. Siempre va a haber la salida. Si uno está atento, siempre va a encontrar una forma de zafarse para no caer en tentación. Y las pruebas, ya hemos dicho, Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar, ¿no es cierto? Pueden ser pruebas muy duras, pero no nos olvidemos que las peores pruebas también da Dios a sus mejores guerreros, ¿no es cierto? Entonces, no existe esto de que la tentación no se la puede vencer o la prueba no se la puede vencer. Sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios nos da solamente aquello que nosotros podemos resistir, ¿no es cierto? Entonces, el convencido y el convertido pues van a reaccionar de diferente forma ante la tentación o la prueba. También vamos a ver en Salmos 1, del versículo 1 al versículo 6, una forma de entender mejor lo que es un convertido y un convencido. Ya, vamos a ver Salmos 1:1 al 6. Dice el 1, dice, bienaventurado el varón, perdón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para los convertidos, dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto para el convertido. Ahora vamos a ver el convencido, dice.
No así, el 4, no así los malos, que son como el tamo, la pelusa, ¿no? Que arrebata el viento, o sea, son llevados a un lado y a otro lado, ¿no? Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Eso, los convencidos. Ahora la comparación y el resultado final que se hace, ¿no? Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay una comparación, ¿no? Dice, el camino de los justos, la salvación. El camino de los malos, la perdición. ¿No es cierto? Entonces, aquí también vemos en este pasaje de la Biblia que podemos hacer un análisis para hacer una diferencia en lo que es un convencido y un convertido. Ahora, queridos hermanos, los convencidos son personas tibias en la religión. ¿No es cierto? Son aquellas personas que no se deciden ni por el blanco ni por el negro, están al medio, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice Dios respecto a los tibios? Si uno es convencido y no es convertido, es tibio, ¿no? ¿Y qué dice en Apocalipsis 3, 15, 16? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh. Entonces, queridos hermanos, el ser solo convencido es ser un cristiano tibio, ¿no? Y pues los tibios ya sabemos que serán vomitados por Dios, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos convencidos y convertidos, ¿no? Vamos a leer Jeremías 15, del 19 al 21. Dice, Dios le hablaba a Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, le decía a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Oh, qué lindo, ¿no? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Miren qué interesante esto. Conviértense ellos a ti. O sea, si nosotros estamos mezclados con gente que hace cosas malas, no seamos como ellos, más bien traigamos a ellos a que se conviertan como nosotros, ¿no? Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios sabía del potencial de Jeremías, por eso le dice, Dios también sabe de nuestro potencial, pues somos sus hijos. Entonces, si nosotros nos convertimos y hacemos las cosas, Dios nos va a hacer fuertes, nos va a hacer invencibles, nos va a hacer, como dice, paredes fortificadas con bronce, que no permitirá que nadie nos haga daño. Entonces, estos versículos son muy bonitos para eh, alentarnos, hermanos, y pues buscar la verdadera conversión, ¿no? Entonces, eh, no nos olvidemos que la conversión empieza con el arrepentimiento genuino, la confesión de nuestros pecados, creer en las promesas de nuestro Padre y pues esta transformación que vamos a lograr eh, tiene que ser al 100%, ¿no? No nos olvidemos que el infierno está lleno de personas convencidas. Y para terminar, hermanos, quiero que leamos Gálatas 5, Gálatas 5, del 16 al 26, dice. Permítanme un segundito. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras, ¿no? Eso está bien claro, ¿no es cierto? Si vamos a andar en el espíritu, no hay que andar en los deseos de la carne, ¿no? Porque estos dos son opuestos, ¿no es cierto? Y son tan opuestos, son opuestos tan claramente que no tiene que haber confusión, ¿no? Pero dice el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Las cosas malas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas son las cosas malas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Claramente, hermanos, en estos versículos, Dios nos dice qué cosas son las cosas malas de las que tenemos que alejarnos para ser convertidos genuinos, ¿no? Para ser personas que andemos de una forma agradable a Dios. Entonces, y pues como buenos convertidos, nosotros tendríamos que estar manifestando constantemente el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, después de haber visto, hermanos, haber estudiado a la luz de la palabra lo que es el ser convencido y el convertido, pues ahora, hermanos, nos toca preguntarnos si nosotros estamos convencidos y convertidos o si estamos solamente convencidos, ¿no? Cada uno hará un análisis de su forma de estar viviendo y se podrá responder y podrá tomar conciencia si es un convencido o es un convencido y un convertido, pues y estando conscientes podremos necesitar o no de un cambio, ¿no es cierto? Bueno, espero que esta enseñanza realmente haga mella en nuestros corazones, que nos sirva a todos y que nos haga recapacitar, pues es muy importante que tomemos conciencia y sepamos si somos convencidos y convertidos o solo convencidos. Vamos a hacer una oración de despedida. Señor Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder analizarnos y ver si realmente somos convencidos y convertidos o solo convencidos, Señor. Padre bendito, te pedimos que seas tu Espíritu Santo actuando en nuestra vida, Señor, para que cada día podamos ser más agradables a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por estos momentos, Señor. Y pues nos despedimos hasta una próxima. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escucharme. Pues espero que realmente nos ayude mucho esta palabra.